Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien lo anuncia la presentación de esta columna, Mapas para la Vida, estamos ya en condiciones de recibir a la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, en un día inusual. Buen día y bienvenida, Virginia. Buen día, Rosita. Programa de martes el miércoles, y bueno. Claro. Es así hoy, gracias por el cambio. No hay ningún problema, ya estaba anunciado, además, sabemos de tus compromisos, o sea, la gente te disculpa. Bueno, muchísimas gracias. Henos aquí. Así es. Efectivamente, tú lo has dicho, y con una temática, ay, ¿no? A ver qué tal sale esto. Ojalá que, si alguien piensa que no aplica a su propia persona, quédese un ratito por las dudas, porque en realidad vamos a hablar de lo macro y de lo micro, del mundo globalmente, pero también de lo que pasa adentro de una familia, lo que pasa en una familia política, cuando uno entra a la familia de una pareja, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa. Así que bueno, te dejo primero con la pregunta que de ahí en más vamos a tirar para adelante. Bien, la pregunta se sintetiza en pocas palabras y es la fábrica de enemigos. La fábrica de enemigos sería el título de esta columna. Uh-huh. Y puede acontecer desde un país hacia otro, como de cuñado a cuñado, por ejemplo. También, o sea, la distancia no es lo más importante. No, es micro y macro. Sí. Fernando dice, soy de Villa Santa Cruz del Lago, Córdoba, Argentina, fiel oyente de los programas con Virginia y con Rosita, y quería proponer este tema, el racismo. Y él lo explica, o sea, contextualiza, ¿no es cierto?, la temática. Viví 4 meses en España y 1 en Alemania, y las cosas que vi y escuché me dejaron indignado y con mucha bronca. Racismo y discriminación hacia los árabes, los catalanes, los vascos, los gallegos, los ingleses, los sudamericanos de tez oscura trigueña, o sea, oscura / trigueña, cosas que pensé que a esta altura de la historia ya no pasaban. Y él mismo dice, qué ingenuo de mi parte. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay detrás de la estructura psicológica de una persona racista? Esa es la pregunta que él nos hace. Perfectamente. Fernando, te cuento, Rosita, que Fernando me mandó un par de videos, porque me había hecho esta pregunta en forma oral y le pedí que la escribiera. Y le pedí que me mandara los videos. Como decía, la discriminación, entre ellas el racismo, pero el sexismo y todos los ismos, la discriminación religiosa, la discriminación peyorativa, porque discriminar, uno discrimina, que ciertas conversaciones tiene que discriminar que no se pueden realizar delante de un chiquito de tal edad. Entonces uno tiene que discernir qué es eso, discriminar. Ahora, el racismo es otra cosa. Cuando usamos el ismo, en este caso, hay una peyorativización, o sea, lo otro es degradado. Entonces, sexismo no es distinguir, como ahora cuando uno pide un turno en el banco, por ejemplo, u otra institución, tenés femenino, masculino, no binario. Entonces, bueno, eso es un discernimiento, y con lo que uno se siente identificado, cliquea. El problema del sexismo, por ejemplo, es degradar al varón solo por el mero hecho de serlo, o degradar a la mujer por el mero hecho de serlo. Entonces, fíjate que hoy en día muchos humoristas de los medios, sobre todo en radio, no hacen más chistes sexistas. No se puede hacer así nomás, ser peyorativo ni con la mujer ni con el varón, ni con defectos físicos, hay cosas de las que ya no nos podemos reír. Entonces así ha ido cambiando, pero nosotros como humanidad somos infantes en el sentido de que hacemos demasiadas estupideces todavía, y somos demasiados haciendo demasiadas estupideces, y el mundo va como va. Pero
también hay muchas personas haciendo el esfuerzo que está haciendo Fernando, de decir, a ver, esto yo no lo quiero para mí, lo estoy viendo afuera. ¿Y qué pasa adentro? Ahora vemos, ignoro si a Fernando o no, pero me gustaría llevarlo hacia el plano de lo íntimo, ¿no? Los videos que me mandó Fernando son especialmente llaman la atención y a él lo llenaron de bronca. A mí también en otro momento, en este momento lo miro como un fenómeno sociológico que me abarca en otros sentidos. Para los que sean del futuro, en este momento hay una guerra entre Rusia y por lo menos una parte de Ucrania. Es una guerra muy confusa como todas las guerras. Depende de por dónde nos informe, la guerra tiene un sentido u otro. Y es tan importante para otros intereses que yo no alcanzo a discernir, que también hubo otros bombardeos y otras guerras y otras invasiones, creo que 4 más en esta semana que pasó, de las cuales no se ha hablado en absoluto. No se ha hablado en absoluto. Uh-huh. O sea, por alguna razón, esta guerra tiene mayor relevancia y hay que hablar solamente de ella. Lo que le molestó a Fernando y me lo mandó, también me impactó, porque son personas, digamos así, blancas de ojos claros y de cabello claro, diciendo algo tan brutal como esto. ¡Qué barbaridad esta guerra! Porque uno está acostumbrado a ver sufrir chicos negritos, chicos de Centroamérica, de Sudamérica, o turcos o lo que sea, y uno los ve, sí, en las balsas con hambre, ve los bombardeos, pero de alguna manera uno está acostumbrado. Pero qué tremendo ver chicos rubios, lindos, de piel blanca, de ojos claros, ser llevados en camiones, secuestrados, bombardeados. ¡Wow! Así nomás, ¿no? Como una mente totalmente hueca que le impacta solamente lo que tenga que ver con su propio prejuicio. ¿Y cómo le va a pasar a un niño blanco y rubio lo mismo que le pasa a un chico palestino, por ejemplo? Sin embargo, para algunas mentes, y es esto lo que a Fernando lo enerva, no lo enerva, no, lo pone mal, y por supuesto que a mí también, es un nivel de estupidez tan tremendo, y es doblemente grave porque son comunicadores. Me mandó 2 donde era más o menos lo mismo de 2 países diferentes. Entonces, sí, ese es el racismo que está tan dentro de la persona que la persona no se da cuenta. Pero creo que es importante, al ir metiéndonos en este tema, el racismo y yo se llamaría, darnos cuenta de que si bombardean la Franja de Gaza, respecto de si vuelan las Torres Gemelas, el nivel de impacto de la persona promedio occidental no es el mismo. No es el mismo. Si hay una inundación y se mueren 3.000 chinos, por decir, o coreanos, o lo que fuere, no es lo mismo que si acontece que en Nueva York, o no sé, el atentado de Notre Dame, o lo que fuere. O sea que uno propende a identificarse con un biotipo. Y el resto, o bien no importa, que también es racismo. Si no me importa porque no me identifico, también es racismo. O bien, esto que pasa, ¿no? Me impacta solamente porque se me parece o se parece al ideal, entre comillas, de lo que debiera ser una sociedad. O sea, chicos bien occidentales. ¿Vamos por acá? ¿Vamos bien, Rosita? ¿O estoy mezclando mucho las cosas? No, vamos perfecto. Bien. Virginia, aparte yo voy siguiéndote y se va dibujando en mi mente estas cuestiones de rechazo racial. Sí, el rechazo racial es muy correcta y a la vez no, observación nada más, correcta no en un sentido examen. Bien. Es muy cierto que en América, por supuesto no he vivido en otros países más que Argentina, en Argentina es muy claro que, como suele decirse, somos un crisol de razas, o sea que estamos acostumbrados y además nos llama la atención el extranjero, nos interesan sus comidas, nos interesa eso, recibimos con mucha franqueza a personas de otras latitudes, inclusive a personas que no sean rubias de ojos celestes, estoy obviamente ironizando. Muchas personas que, por ejemplo, hay muchísimos venezolanos en nuestra tierra y se los recibe con mucho cariño, se los acoge con mucha ternura, así como mis abuelos polacos
fueron recibidos con un montón de españoles, italianos. Entonces empieza a ser, claro, un lugar muy cosmopolita, todo el país, no solo las grandes ciudades. Lo que yo veo en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, porque tengo muchísimos alumnos latinoamericanos, de España también, pero bueno, mi público es hispanohablante en los cursos y por ahí hay 900 personas en un curso. Hay mucho cariño del conocimiento de ser hermano latinoamericano, pero se vuelca la bronca hacia otro lugar. Y uno de los lugares hacia donde se vuelca la bronca racista es hacia los nativos de nuestro propio pueblo. O sea, las personas que han nacido en Argentina y que tienen orígenes en los ancestros que han nacido aquí cuando no era Argentina. Y la verdad, se mueren de hambre, se mueren de peste, se mueren por falta de trabajo. Y cuando alguien se gradúa en una universidad, es casi un milagro. Fíjate vos cómo alguien de un pueblo originario también resultó ser inteligente. O sea que ese racismo es tan profundo, Fernando, que yo he tenido alumnos y en su momento pacientes que han sentido vergüenza de tener un apellido, inclusive los apellidos de las lenguas originarias de Argentina. En muchos casos, y ahora recuerdo una alumna de hace muy poco, que en el curso de sueños tenía que contar un poquito de su historia personal para entender su sueño, decía que ella, respecto de sus hijas, tiene 2 hijas pequeñitas mujeres, 2 hijas mujeres, como se dice en el campo de acá, hacerles sentir honradas y dignas de ser descendientes de comechingones, que es un pueblo originario diezmado, basureado, sometido al analfabetismo, al hambre y a la discriminación perpetua. ¿Por qué? Porque su madre sentía vergüenza de ser comechingón. Entonces ella fue averiguando hasta que un día encontró a su abuela comechingona y empezó a comprender la cultura comechingona y a entender por qué quedaban tan pocos. Entonces, eso también es racismo. Eso también es racismo, es un racismo endógeno en todo caso, respecto de nuestro propio país. De manera tal que a esos descendientes, a veces inclusive en la propia familia, si alguien sale a la madre que tiene tez cetrina, no tiene los mismos privilegios que el que salió al padre que es blanquito. Obviamente estoy hablando de determinadas familias, determinadas personas, pero volviendo como lo plantea Fernando, como cultura, por un lado, sí somos discriminatorios respecto de los pueblos originarios. Y también en su momento, ¿por qué no hay negros en nuestro país? Vos sabés que nosotros tuvimos una abuela negra que amamantó a mi madre cuando era bebé. Y bueno, la abuela negra es con mucho amor, con mucho cariño. Y aquí se dice, preguntarle al negro, con un nombre cariñoso, es afectuoso siempre. Claro. Pero de piel realmente oscura, afrodescendientes, como se dice, con un eufemismo. Debiera ser tan simple, decir rubio, negro, blanco, qué sé yo. Es un asunto de envase, no tiene importancia. Pero ¿por qué no hay negros en Argentina? Porque fueron los primeros en ser fusilados en las guerras hace mucho tiempo. O sea, vayan los negros para adelante. De ahí venimos. Y tengo que decir algo que le pueden preguntar a Felipe Piña. Les cuento a todos que el primer presidente oficial de la Argentina fue Bernardino Rivadavia. ¿Estoy diciendo bien, Rosita? Sí, ¿no? Sí. Bueno, os cuento que, obviamente, no hay fotos del señor Bernardino Rivadavia, el doctor. Pero se le llamaba, hay que retratos pintados, claro. Se le llamaba el doctor Chocolate. Imaginen por qué. Él era negro, de piel negra, muy oscura, por eso era el doctor Chocolate. Pero en todos los cuadros hicieron la gran Michael Jackson. Claro. Aclarémosle la pielcita para que se vea que somos un pueblo civilizado con nuestro primer presidente. O sea, si te preguntan quién fue el primer presidente negro del mundo blanco, así hablando bruto, no responder Barack Obama. Bernardino Rivadavia de Argentina, pero lo pintaron de blanquito en todos los retratos.
qué patéticos que somos también, en todo nuestro... Nosotros, por ser humanos, somos increíblemente maravillosos, y es de lo que yo más hablo, vos sabés. Pero tenemos una capacidad de ser patética muy grande, como todos. Y basta para que alguien mueva un poco el frasco. Mira, hace poquito pusieron un meme muy interesante donde se ponen hormigas coloradas y hormigas negras en un frasco. Se las revuelve. Hormigas coloradas interpretan que el mal que están viviendo por todo el movimiento del frasco, obviamente es por las hormigas negras, que entienden que es claro que el enemigo son las hormigas coloradas. Ninguna de ambas tiene la capacidad de pensar que a lo mejor hay un enemigo que es el que mueve el frasco. Nuestro frasco lo mueven los medios, nuestro frasco lo mueven aquellos que tienen intereses creados, de convertirnos a su ideología, de convertirnos a su religión, a su partido político, a una ideología más grande. Y si hace falta, cargamos arma y matamos, inclusive a gente parecida a nosotros. Entonces, en algún momento estuvimos ahí nomás de ser enemigos de Chile. Y nosotras éramos chicas, canal de Beagle, bueno, estuvimos ahí nomás. Matar a un hermano. Sí, claro, eso sucedió hace mucho tiempo. Pero a veces el racismo simplemente tiene un ismo que tiene que ver con la nación. Y el enemigo es el otro. Hay un poema, no da para leerlo ahora, pero vos seguro que lo conocés, ¿no? De Juan y John, que es un poema de Borges, referido a las Malvinas, ¿no? Entonces, en ese momento, el enemigo era el inglés, pero en el frente, los soldados eran personas. Entonces, ¿quién fabrica el enemigo? El enemigo genérico, o sea, una cosa es alguien que, no sé, en horda entra a mi casa, lastima a mi familia, eso es otra cosa. Pero el enemigo genérico lo fabrica el que mueve el frasco. El que mueve el frasco le conviene que yo odie a determinada persona. Y necesitamos saber, y en esto redondeo para, por favor, pedirte ayuda. En este momento, por supuesto, el mayor serían 3 ventas que generan los más altos movimientos de dinero en el mundo. Una es la de las farmacéuticas, que por supuesto ha descollado en este año que pasó. Entonces, la otra es la venta de estupefacientes y drogas, la venta ilegal de drogas, y en el mismo nivel la venta de armas, el tráfico de armas, ¿no? La venta de armas, no necesariamente tráfico ilegal, legalmente se ve. Ahora, contame vos si se venden armas. Suponete que de pronto se acabó el racismo, se acabó el nacionalismo, ¿A quién le vendemos todas las armas que hemos fabricado y que no son tan redituables? Tenemos que fabricar una guerra, Rosita. Sí, no, evidentemente esto es producto de, ¿cómo decirlo?, de una concientización no a favor del humano, sino en contra. En contra. O sea, los medios siempre generaron odiadores. Uh-huh. Hoy en día, más que nunca, desde hace mucho tiempo, los medios están atravesando las casas y van generando. Ahora, los odiadores, ¿por qué sucede el racismo o los sismos en general? Pero tomemos este que plantea Fernando. Yo también lo he vivido, en algún momento lo puedo contar porque es al revés de la experiencia de Fernando, pero básicamente el mecanismo fundamental es totalmente primate, con todo el respeto a los primates, es totalmente animal, o sea, somos mamíferos humanos. Como animales tenemos que cuidar nuestra manada. El que sea diferente, alguien, algo, puede traer una peste para la que no estamos preparados, como sucedió con la invasión a la América precolombina. Murieron de las pestes que traían los, entre comillas, colonizadores. O sea, no tenían el sistema inmunológico preparado para eso. Entonces, no dejemos entrar al diferente en nuestra tribu, en nuestra manada. De modo tal que el racismo se manifiesta en todos nosotros, moviéndose, si se viera en un aparato de los neurocientíficos, moviéndose en el cerebro
Lo mismo que en cualquier otro animal. En cualquier otro animal, en un zorro, en una manada de lobos, en nuestro perro. Es cuidado con el diferente, aniquilémoslo por las dudas, que suele suceder, por ejemplo, en algunas manadas cuando nace un animal albino. Es peligroso. Claro. ¿Es peligroso o no? No es peligroso, pero puede ser que se lo mate o se lo excluya o se lo deje morir. Entonces, en síntesis, Rosita, cada vez que fabricamos un enemigo o permitimos que alguien nos haga ver que lo otro es aborrecible, estamos funcionando en el modo más primitivo. No importa cuánto posgrado tenga la persona, está funcionando como cualquier otro animal, pero se quedó ahí además. No evoluciona su pensamiento más allá del rechazo inicial. Rosita. Sí, me puse a pensar desde el inicio, ¿no?, de la columna de hoy, cuando vos hablabas de la discriminación dentro de los mismos grupos, de la misma familia, entre los mismos paisanos, si se quiere, y pensé en esto, ¿no? Si yo soy morocha, ¿por qué tengo que discriminar o rechazar a una persona? Vamos a suponer que tengo un hijo y mi hijo o mi hija se pone de novio o de novia con un morocho. No me gusta, quiero que sea rubio. Entiendo. Y sí, por la misma razón que esta gente ve horroroso que haya niños bombardeados rubios. O sea, se entiende que determinada piel, determinados ojos, depende de la cultura, por supuesto. Claro. Es sinónimo de inteligencia, eso es belleza, eso es prestigio, eso es éxito. Entonces, todo lo que no sea eso es rechazado. Y hay que tener mucho cuidado de qué es lo que uno rechaza. Fíjate que basta con que alguien sea del equipo de fútbol no propio, y eso no es nada más que de Argentina. Lo reventamos, a los de Boca los reventamos, a los de River o a lo que sea. Lo contrario resulta rechazante y por ende lo vamos a hacer pelota. Claro. Y de hecho la gente se mata por ser fan de un equipo de fútbol diferente. Tan estúpidos podemos ser los humanos. Tan estúpido como eso, ¿no? Como ese. Tan estúpidos como eso. Uh-huh. Ahora, eso está en todos nosotros también. La otra vez, hablando de este tema con un ser querido, recordé una vez en que dije, ¡ay, Virginia! Yo estaba en la clínica Güemes de Luján y algún ser querido estaba internado, no sé quién, no recuerdo. Lo que sí, subí corriendo a ver si había que hacer un traslado, no me acuerdo a dónde de ese ser querido, porque he hecho esto tantas veces que ya no me acuerdo qué ocasión fue. Tenía que venir entonces una ambulancia de Buenos Aires a hacer el traslado. No llegaba, entonces yo bajé hacia donde tenía que subir los ambulancieros y demás. Había dos hombres a cargo de la camilla. Los miré a los dos y les dije, ¿dónde está el médico? Y con mucha vergüenza tuve que recibir esta respuesta. Nosotros dos somos médicos. Caramba. O sea que en mi cabeza, allá en el fondo, me dijeron que el biotipo de estas dos personas correspondían a un enfermero, o sea, a alguien que no va a poder estudiar más que hasta cierto nivel, pero no a un médico. Si me pescás menos apurada y menos afligida, por supuesto que me puedo dar cuenta de que pueden ser médicos y el aspecto externo no tiene nada que ver. Pero ahí, ¿dónde estaba yo? Yo estaba en modo emergencia, en modo supervivencia, en modo primitivo, si se quiere. Necesito salvar a alguien de mi tribu. ¿Dónde está el médico, no? Entonces digo, está en mí, esto está en mí también está en mí. Cuidado. ¿Y qué es lo que está en uno? Y es la sombra. Yo le invité hay una charla que di de 2 horas y media sobre la sombra y me dice, ya la vi 4 veces, dice Fernando, pero necesitamos ver. La pregunta sería, si querés, para dejarla, ¿tenemos tanda? Tenemos una tanda, sí. Una pregunta que sería como para dejar latiendo es, ¿qué características tiene aquello que aborrecemos? Uh-huh. Pero necesitamos ver que lo aborrecemos o lo descalificamos sin razón. Porque todos aborrecemos a los pedófilos. No se trata de eso.
¿eh? Todos aborrecemos no sé, a los traficantes de drogas, por supuesto que los aborrecemos. Estoy hablando de otra cosa que se parece más a esta camilla llevada por estos dos hombres, o al que aborrece a alguien de otra provincia, al porteño en el interior, o a otra nación. Son matrices de... Entonces la pregunta es, ¿qué colectivos, qué grupos nos parecen despreciables, aunque sea un poquito? ¿Qué querés con los porteños? Claro. Por ejemplo, ¿no? Y los porteños son gente que nació... De hecho, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, soy de origen porteño. Bueno, eso, Rosita, ¿querés agregar algo más para seguirla? A mí me preocupa el hecho de discriminar por discriminar. Siento como que hay algo en mí, no lo digo por mí especialmente, sino que hay algo en mí que yo rechazo y que reflejo en la otra persona. Sí, es que es así, sí, perfectamente descrito. Dale. Retomamos nuestra columna Mapas para la Vida con la licenciada en Psicología Virginia Gawel. Virginia. Heme aquí. ¿Sabes que me quedé pensando en relación a tu pregunta y a lo que quedó pendiente? Sí. Sí existe un mecanismo que tenemos todos los mamíferos y los humanos más desarrollados, que se llama, esto que vos decías, ¿no? El mecanismo de proyección. Sí. O sea, lo que yo tengo dentro de mí y no quiero hacerme cargo, no quiero verlo dentro de mí, lo odio en mí, entonces lo proyecto y lo odio en el otro, de manera tal que desprecio en el otro lo que está en mí. Y si algo de afuera me ayuda, ya lo desprecio con un montón de argumentos. ¿Por qué odio al que odio? ¿Por qué ni deberían existir? Y por supuesto que el nazismo es como la gran muestra de cómo funciona ese desprecio y esa discriminación. De hecho, el nazismo todavía existe. De hecho, dentro de la guerra actual hay situaciones en donde el nazismo actual vigente está, hasta donde yo llego a entender, teniendo lugar en esta guerra de Ucrania. Es muy complejo como para mi cabeza, pero sí puedo llegar a ver el hecho íntimo de aquello que uno aborrece en uno mismo, y por qué sin querer, inclusive la buena persona siente que rechaza a alguien y no tiene razones. Él lo rechaza por una condición X. El hecho de que salte en uno la térmica de la intolerancia no nos vuelve malas personas. Lo que nos vuelve malas personas es no ir más allá de eso. Es deplorable quedarnos con solo eso. Entonces, ir hacia conocer a esa persona que en forma natural, no natural, en forma condicionada me produce rechazo, eso nos vuelve humanos, nos vuelve linda gente, el que se acerca a aquel que le produce rechazo. Esta situación de acercarse a aquel a que aborrecemos en forma, decimos instintiva, no es instintiva, es condicionada. No nace con nuestro instinto, nace con el condicionamiento del que agita el frasco de las hormigas. Entonces, si yo me acerco y charlo con la hormiga colorada, me doy cuenta de que es un humano que ama y sufre igual que yo. La mayoría de las veces es así. Hacer ese contacto hace desaparecer eso tan primitivo que es la intolerancia. Fíjate vos que la intolerancia y el prejuicio, o sea que, por ejemplo, mi familia es polaca, en Estados Unidos los polacos son lo que aquí, de manera tonta también, en algún momento fue furor, los chistes de gallegos. Claro. Metiendo además a todos los españoles allí, como que el gallego fuera torpe, poco inteligente, bruto, y no es verdad. Es tan poco verdad como decir que los polacos lo sean. No es verdad, es simplemente un modo prosaico de comprender los vínculos, de manera que si salta solo el resorte condicionado, voy a ir más allá, porque yo soy rebelde y no me quiero quedar condicionada por lo que le interesó al frasco que agitó
al que agitó el frasco de las hormigas. Me quedé pensando, Rosita, fíjate que no sé qué día del año es, Sí. pero hay un día muy sagrado que algún genio instituyó, que es el Día Internacional de la Tolerancia. Sí. No sé qué día es. En noviembre. Noviembre, qué genios, la verdad. Porque la palabra tolerancia a mí me resulta intolerable. Tolerar a alguien es aguantar. Uh-huh. Entonces, que yo tengo que aguantar a mi compañero de universidad porque es chino, porque es judío, porque es de otra religión, o el otro me va a aguantar a mí porque soy, no sé, evangelista o no sé qué, o lo que fuere, color de piel, nacionalidad, equipo de fútbol. Tolerar significa aguantar, y poner ese nombre a un día significa un nivel de estupidez ya importante, porque ahí se han reunido a ver qué nombre le iban a poner. Entonces uno tolera, suponete, me viene la imagen de haber tenido que soportar eso, estar, no sé, viajando hacia la universidad a las 5 de la mañana y tener a alguien al lado alcoholizado, con feo olor, diciendo groserías Uh-huh. y no poder moverme. Entonces eso es tolerar, porque el colectivo o el tren está lleno y tengo esta persona al lado que no tendría por qué tolerar. Y sin embargo la estoy tolerando porque necesito llegar a la universidad. Estoy hablando de algo muy básico, si se quiere. Pero yo no tengo que tolerar a alguien porque tiene una religión diferente. Claro. ¿De qué se trata esa palabra? Entonces significa que todos somos iguales. Podría ser, no sé, el Día Internacional de la Paridad, el Día Internacional de otra cosa, Todos somos uno. Me da la impresión, perdón que te interrumpa, Por favor, Virginia, no que tiene más que ver con el prejuicio que con la tolerancia, porque como vos bien decís, una cosa es que vos estés al lado de una persona, viajando al lado de una persona, bueno, que esté pasado de copas o que emane olores nauseabundos, no sé, y diferente es que vos te sientes al lado de, qué sé yo, un negro, sí, por decirlo, o de tez negra, no importa, o un rubio, que no los aguanto, son unos engreídos, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Claro. Sí, totalmente. De hecho, fíjate vos que en nuestra cultura, recién ahora tiene un poco más de cabida, no tanta el rugby, pero en algún momento, no sé si sigue siendo así, los jugadores de rugby, los equipos de rugby, mejor dicho, tenían que no hacer migas con el equipo contrario, porque les menguaba la eficacia de la agresividad que el juego implica, del tipo de empujón, porque empujar a un enemigo, lo empujamos, lo pateamos, le sacamos el casco y le rompemos la cabeza al enemigo, porque estamos, el que revolvió el frasco, el que agitó el frasco, quiere eso. En tanto que, si yo ya charlé, tomé una cerveza, como se hace en el tercer tiempo no es tan cercano en general, y sé que tiene un chico que tiene un hijo, tiene 2 hijos, y uno está con una enfermedad grave, y está preocupado antes del partido. Si yo me lo encuentro, ¿lo empujo igual de fuerte? Y seguramente que no. Conocer al enemigo, entre comillas, nos hace poder llegar a un nivel de cariño, de asentimiento a que el otro es diferente, inclusive si tiene ideas distintas de mí. Ahora, todas las ideas son respetables, todos los ideales son respetables, casi todos, pero no todos. Por ejemplo, yo no tengo por qué, ni lo haría nunca, respetar el ideario del nazismo. No, claro que no. Y he andado por Alemania, por ejemplo, y decía, a mí me ha pasado lo contrario, me ha dado vergüenza el racismo inverso. Yo, para el que no me conmovió, tengo un biotipo polaco, o sea que todos somos rubios de ojos verdes, en mi familia piel clarita y muy altos. Y a mí me ha dado vergüenza que en Alemania discriminaran a mi amiga, a la que fui a visitar, que tiene el biotipo de los comechingones de Argentina, la teacetrina y demás, y a mí no, que a mí me hablaran en alemán, o que en los aeropuertos me trataran con deferencia y hablándome en inglés, porque seguramente soy estadounidense o europea como mínimo. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea que si yo fuera
petiza, de tez cetrina y cabello oscuro, ¿sería diferente? ¿Valdría menos lo que yo digo, mi clase, lo que yo pienso? Podemos hacer una prueba, Virginia. Vamos ¿Cómo? al aeropuerto, hagamos una prueba, vayamos al aeropuerto, vos y yo. Claro, voz alta, rubia, de ojos verdes. Guaraní. Sos una hermosísima mujer guaraní. Y podrías no ser hermosa, ¿y qué? ¿Y qué, no? O sea, la belleza también es un juicio, inclusive un juicio inverso. Una mujer bonita, yo recuerdo dos cosas que me pasaron en la secundaria, si me permiten la autorreferencia. Una fue la portera, fuimos a la misma escuela que Rosita con un año de diferencia. La portera un día me dijo, ¿sabés que yo pensé que vos eras una tarada? Porque en general las chicas bonitas, yo era bonita en ese entonces, son taradas, son engreídas y taradas. Curioso el detalle de Coca, la portera. Es muy buena. La querí mucho. Es muy buena. Y otra vez la profe de primer año de matemáticas, mi familia me había podido comprar un piloto porque yo me mojaba, éramos muy pobres y ya estas historias las conté. El piloto era bonito, era de una cuerina barata, pero me quedaba bonito y yo ya tenía la altura que tengo hoy, entonces era un cuerpo de 13 años, pero que era como el de ahora que tengo 60. Y yo era muy introvertida, muy triste, muy seria. Entonces, la de matemáticas, como decíamos en aquel entonces, la de Novaresi, claro, Novaresi. La Teresita Novaresi. Era la consejera de nuestra escuela y me dijo que si mis padres tenían plata, que yo no fuera tan arrogante delante de mis compañeros. Ella era una mujer muy religiosa además, o sea, era muy impío mi comportamiento. A mí lo que me pasaba era que me habían querido violar en medio del campo, no quería hablar con nadie, estaba muerta de miedo y tenía un piloto. Y esta mujer viene a decirme eso para facilitarme la vida, por supuesto. O sea que lo veo como así, viste, como el símbolo de una criatura que sufre horrores y el otro la está juzgando sin ninguna posibilidad de preguntar. Prejuzgando y juzgando, ¿no? Después la juzgan sí. Sin contenido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué sos tan seria? Me llama la atención, estás triste. Eso es lo que tendría que haber hecho. Claro. Fíjate que el prejuicio, y está muy bien que me corrijas, alguna vez hemos dicho que tarda un cuarto de segundo el cerebro en armar el prejuicio y dentro de eso el racismo. Porque en ese cuarto de segundo califico si el otro es peligroso o no, me puede matar o no, me puede contagiar o no. Entonces, ese cuarto de segundo yo no lo puedo evitar, porque soy un animal y me acontece. Lo que sí puedo evitar, y es digno de avergonzarse, es si en base a ese cuarto de segundo yo sigo cultivando la idea de que las pelirrojas son todas X, o todos los varones son Y, o todos los que siguen tal partido político o lo que fuere. Necesito tener la inteligencia emocional de dar pasos hacia eso. Redondearía con esto para la hermosa pregunta que nos ha mandado Fernando. Me viene ahora a la memoria de haber podido viajar 2 veces a estudiar a Esalen, que es un lugar enclavado en California, en el borde del Pacífico, en donde está la montaña y el mar a la vez. Y ahí, que es un lugar muy santo, muy puro, donde hay, no sé, todas las religiones, todas las razas, si es que se puede llamar raza, todos los colores de piel, de cabello, de edades. Uno aprende a tomar todos por compañeros porque somos eso. También los sudacas lo somos, los sudamericanos, que se nos llama sudacas para rebajarnos también. Entonces, ahí hay lugares, por ejemplo, el baño termal, que es natural y está ahí enclavado en la montaña, es nudista para el que lo quiera. Y yo llegué más allá porque yo soy muy pudorosa, como iba a andar desnuda ahí delante de todo el mundo, y cuando entré era la única que tenía traje de baño. Me pareció tan tonto de mi parte que me lo saqué y me sentí tan libre. Y vi, Rosita, la belleza de todos los cuerpos, una belleza no erótica, los cuerpos de gente mayor, de gente gorda, de gente escultural, varones y mujeres, de gente con defectos físicos, de enfermedades, defectos entre comillas, malformaciones por llamar así, cicatrices enormes, y poder ver que había belleza y pureza en cada uno de ellos. Entonces,
el que agitó el frasco es el responsable. La hormiga a lo mejor no puede elegir, pero aspiro a tener un discernimiento interno un poquito más que el de una hormiga. Casi siempre la hormiga gana, así que hagamos un esfuercito, ¿sí? Así Rosita. Es, efectivamente. Pensaba en lugar de hacer un prejuicio, porque uno lo hace sin conocer a la persona, en lugar de tomarnos tomarnos el tiempo de conocer qué es lo que hay detrás del color de la piel o de las características físicas, ¿no es cierto?, sí, de una persona, no nos tomamos ese tiempo y sí nos tomamos el tiempo de prejuzgar sin conocerla. Totalmente. Y le hacemos una vida, martirizamos a esa otra persona, hasta que esa persona nos demuestra que tenía valores. Fíjate vos, lo vemos en este momento 2022 con mucha claridad, cómo los agitadores del frasco han hecho que el enemigo, inclusive en nuestra familia, por ejemplo, sea el que no se vacunó, es un enemigo público. Claro. Es un enemigo público, por ejemplo. Hoy en día ya se está saliendo de esa idea porque no tiene sustento científico. Pero eso, el que lleva barbijo, el que no lo lleva, estamos en otro tipo de problemas. Si tienen ganas, lo que se hayan quedado, y a Fernando se lo recomiendo, vi que está en internet, hay un poema de un sabio filósofo que se llama Sam King, K de kilo, 2 veces E y N de Noemí, como Carlos Ken, y se llama Para crear un enemigo. Ahí describe todo esto que vos, no lo leo porque es largo, pero ahí describe el proceso de cómo el agitador del frasco genera un enemigo, pero lo genera si yo consiento que así sea. A mí no me van a hacer odiar a un hermano. Entonces, si yo no consiento eso, bueno, ahí hay un acto de conciencia que a lo mejor la hormiga tiene, cuidado. Es muy posible que la hormiga diga, no nos peleemos entre nosotros, estamos en el mismo frasco, Rosita, gracias Fernando por la pregunta, gracias Rosita por tus preguntas, por estar siempre y por haberme cambiado el día, y a todos nuestros escuchantes. Hay una frase que dice, divide y reinarás. Divide y reinarás, sí, totalmente, muy oportuna. Y todo lo que siga, no sé si esa lo dijo Maquiavelo, pero Maquiavelo sabía muy bien. El que agita el frasco es un manipulador. Así es. Las armas las tiene que vender y para eso precisa guerra. Totalmente. Y lo contrario, porque vale la pena y es necesario rendirle homenaje, lo contrario sería Daniel Barenboim, juntar a judíos con palestinos y que sea una misma orquesta. Todo lo demás lo armaron los vendedores de armas. Así es. Hay una película muy buena con Nicolas Cage que se llama El Señor de la Guerra. Es un fabricante de armas y muestra cómo se ve en el tablero del mundo a ver dónde podemos generar guerra, matanza, dónde podemos hacer que la gente odie a la gente. Así gracias, es. Rosita. No, al contrario, gracias hasta a vos, la Virginia. Próxima. Un abrazo inmenso a todos. Y gracias a Fernando por este gracias, tema que ha postulado. Chiqui también por estar ahí, y mi hermanito que hace la edición de sonido. Un beso enorme. Igualmente, Virginia. Hasta la próxima. Que tengas una muy buena semana. Virginia Gawel entonces con nosotros en su habitual columna de los martes, excepcionalmente hoy miércoles, pero para aquellos que nos escuchen después en el futuro, que sepan que pueden postular temas a través de la línea móvil más 549 2323 52 64 97. Llegamos al final de esta columna con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, Mapas para la Vida.